cuando se produce el tema de la reforma de más de 100 decretos, 11 de los cuales son cuestionados por los pueblos indígenas, como les decía, el 1015, el 1713, el 1090 y otros 8 decretos más que fueron cuestionados y que llevaron al paro amazónico del 2008 y al paro del 2009. Estos dos paros entonces tienen por un lado el malestar del pueblo indígena con este contexto del que hablábamos primero de la expansión de las industrias, pero se agrava más cuando estos pueblos también hacen su propio análisis de lo que es la modificación del marco legal y cómo les va a afectar. El movimiento indígena pierde fe respecto del Estado porque ve que su derecho es postergado para favorecer un derecho de un tercero que obviamente puede venir a invertir, pero lo ideal sería que invierta en asociación o en convenio o en acuerdo con la población local. Ya hemos visto, ¿no? El origen de todo este asunto es un contexto en el cual estamos ante gobiernos que promueven la inversión extranjera, que promueven la inversión en industrias extractivas y que la inversión en industrias extractivas lleva a conflictos vinculados a, podríamos llamarlo entre comillas, modelo de desarrollo o formas de vida, ¿no? Aunque no estén en una etapa de explotación, el solo aumento de las actividades vinculadas a la exploración ya significa una afectación en un contexto en donde no se informa, en un contexto en donde no hay diálogo, en donde la autoridad da señales muy contradictorias. Una tradicional brecha de desconfianza, por supuesto, se ahonda y las suspicacias están pues muy a flor de piel, ¿no? Además, todo el proceso está en medio de una suerte de secretismo, ¿no? Aún ahora, un año después, no tenemos claro con qué criterio, con qué lineamientos y quiénes participaron en la elaboración de los decretos. Y eso me parece que es algo absolutamente fundamental, porque el hecho de que tengamos decretos legislativos con delegación de facultades no significa que no deba haber rendición de cuentas, que no deba haber transparencia, ¿no? Un año después todavía hay mucho secretismo respecto a esto. No queda claro quién lo hizo, por qué lo hizo, con qué motivaciones. Incluso, gente, si uno revisa con detenimiento los decretos, uno encontrará que varios de los artículos, de los muchos decretos aprobados, recogen proyectos legislativos que fueron desechados, encarpetados en el propio Congreso de la República. Es decir, proyectos que fueron rechazados son metidos nuevamente dentro del paquete de decretos legislativos y aprobados, ¿no es cierto? Esto es fruto de la improvisación, esto es fruto de una mala intención de alguien que dijo, bueno, si no lo conseguía aprobar de esta manera, lo consigo aprobar de la otra. Eso no está claro, ¿no? Lo que ocurre también en el Congreso es que no hay una verdadera voluntad de tomar en serio la revisión de los decretos, ¿no? Hay comisiones en el Congreso que revisan los decretos legislativos, hay comisiones que incorporan miembros del Poder Ejecutivo como el Congreso, pero no se llega a gran cosa, se pasa por encima de acuerdos en el Congreso, comisiones que dictaminan sobre la inconstitucionalidad de algunos decretos a los que se suma la Defensoría del Pueblo, esos acuerdos no son recogidos por el Pleno. Entonces todo esto pues va generando esta sensación de lo que se habló también insistentemente en su momento, ¿no? Esta idea de la mesida, ¿no? Entonces nuevamente aquí hay visiones contradictorias, ¿no? O hay una voluntad consciente que pasa por sugerir que se va a revisar cuando en realidad se tiene claro que no se va a hacer, o estamos ante simplemente un proceso totalmente caótico, improvisado, en donde no hay ninguna conducción y termina pasando cualquier cosa, ¿no? Y el Estado normalmente toma partido por el que tiene más poder. Entonces ese es el problema. El Estado tiene que recuperar su capacidad de árbitro, ¿no? O solamente se llama la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como última reserva, pero creo que ese es un tema que es fundamental. El Estado tiene que participar y ahí hay cosas que hay que ordenar. Ya se ha dicho cientos de veces que el Ministerio de Energía, que es el promotor de la inversión, Energía y Minas, no puede ser a la vez el que controla el tema de los seguros, ¿no? Eso es clarísimo. El Ministerio del Ambiente no termina de consolidarse, ahorita está muy golpeado por el tema de Madre de Dios,
pero ahí hay cambios que hay que hacer, porque si no vamos a seguir con estos conflictos.